Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 10. Amén. Dice las Sagradas Escrituras: de nuevo el filisteo dijo: hoy desafío a las filas de Israel. Dadme un hombre para que luchemos mano a mano. Cuando Saúl y todo Israel oyeron estas palabras del filisteo, se acobardaron y tuvieron gran temor. Padre que estás en el cielo, Señor, yo he preparado una enseñanza, la tengo ahí, Señor Dios mío, pero tú pones algo en mi corazón, Señor, que me hace temblar, Dios mío, que me toca el espíritu, Señor. Permite, Dios mío, que tu palabra llegue intacta al corazón de cada uno, Señor. Que no haya interferencia, objeción mía, Señor. Que mi humanidad no sea estorbo, Señor Dios mío, para que tú bendigas a cada persona que vino con fe a este lugar hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Siéntese, por favor. Yo hace algún tiempo les dije a los hermanos que creo saber que el Señor me ha puesto a predicar una palabra, un mensaje, y ese mensaje tiene que ver con el tiempo del fin en que estamos viviendo. Tiene que ver con la preparación del pueblo del Señor. Mi vida dio algunos tumbos, algunos giros extraños para mí, que no conozco los propósitos del Señor, que no conozco los tiempos de Dios, pero sin lugar a dudas perfectos para el propósito de Dios. Yo con frecuencia digo que conocí al Señor hace 8 años aproximadamente, cuando me casé, y lo digo con sinceridad, lo creo en mi corazón. Sin embargo, durante mucho tiempo oí el mensaje del Señor. Durante mucho tiempo, de años atrás, asistí eventualmente a alguna iglesia, y tanto fue esta situación que incluso fui a un instituto bíblico. Cuando yo era un muchacho, estuve en un instituto bíblico y sucedió algo en ese instituto. El instituto era un instituto muy bonito, de Capilla Calvario, Calvary Chapel, y el propósito de ese instituto es levantar misioneros, levantar siervos del Señor, y lo hacen bien. Su enseñanza, su forma, sus actitudes son una tremenda bendición, y en mi opinión me bendijeron. Pero algo pasó en ese instituto, por alguna causa pude sobresalir en algunas cosas, y tal vez los profesores y yo mismo teníamos cierta esperanza de que yo me pusiera a servir o que me dedicara a las misiones o algo así, y la verdad es que se dieron las cosas para eso, y estando allí pasaron varias situaciones. El diablo hizo cosas tremendas para tratar de sacarnos. El Señor nos mantuvo allí, y cuando parecía ser que todo estaba acomodado para que tal vez yo me dedicara a servir al Señor siendo casi un adolescente, las cosas no se dieron. Y no solo no se dieron, mi hermano, sino que el final en general no fue bueno, porque creo que en mi corazón no había conocido al Señor. De repente, cuando llego a la iglesia, a la misión, y empiezo a escuchar un mensaje, una enseñanza, y en el momento que parecía que no era apropiado, que no era adecuado, en el momento que parecía difícil, porque me había casado, tenía responsabilidades, había terminado una carrera, tenía pensamientos de irme para Europa, estaba con una empresa en Bogotá que me estaba funcionando, y todo de repente da un giro que hasta la fecha no lo logro cuadrar bien. No sé exactamente, me pasa con mi vida como con ese cuadrito de colores, que usted lo mira organizado, le da unas vueltas y luego ya no lo puede volver a poner, no sabe cómo llegó hasta ahí. Y cuando yo pienso en mi vida, muchas veces me siento como en ese cuadrito de colores, que no sé cómo llegué hasta acá, y me veo en medio de una enseñanza diferente a la que recibí en el instituto, hablando, enseñando, no sobre tal vez ciertos conocimientos teológicos, no tal vez sobre ciertas enseñanzas, casi que digo de la religión cristiana, sino con un mensaje diferente, con un mensaje, mi hermano, que
parte de la cruz de Cristo y tiene que ver con la preparación de un pueblo para el Señor. Tiene que ver, mi hermano amado, no solamente con ciertas enseñanzas a las que nos acostumbramos, sino con una labor especial y diferente de preparar un pueblo para el Señor, de preparar una esposa, una novia. Y cuando miro esto, mi hermano, el Señor me ha hecho un llamamiento y estoy convencido hoy que cada persona que por una causa u otra ha llegado a este lugar, que cada persona que escucha las enseñanzas, que es partícipe, que siente algo al venir a este lugar, que por alguna causa no se acomoda en otra parte, sino que el Señor lo trae a este lugar, está siendo llamado a preparar su corazón de una manera diferente, a preparar su corazón, a limpiar su alma de aspectos que parecen tan normales, de aspectos que parecen tan aceptables, que incluso los queremos recomendar como partes, como elementos de una buena persona. Y estoy hablando, mi hermano amado, hoy de que un pueblo, de que ustedes y yo, al acercarnos a Cristo Jesús, venimos bajo ciertas enseñanzas, bajo ciertas instrucciones que no necesariamente las tenemos claras en nuestra mente, pero que tocan nuestro corazón. Venimos nosotros, hermano, con cierto bagaje en medio de situaciones que tal vez usted no puede definir, pero que lo moldean. Hoy estaba la hija de Fernando en la casa y dice mi esposa: mire cómo se parece a Abigail y ella, pero una es negrita y la otra es blanquita. Y le decía yo a mi esposa, y ahora me acuerdo cuando fuimos a Bogotá y miramos a otra prima allá y la reconocimos, estaba perdida los papás, y la reconocimos por cómo se parecía a Abigail. Y aunque uno no sabe exactamente en qué, pero como que hay unos rasgos que lo identifican a uno. Hay ciertos rasgos que son familiares, y aunque uno tal vez no los pueda identificar, señalar de una manera específica, cuando los tenemos cerca nos hacen sentir algo diferente. Y yo le hablo, mi hermano, que hay un llamamiento especial en el corazón de algunas personas, y yo tengo la convicción hoy que ese llamamiento está en el corazón suyo. Así, mi hermano, tal vez sea la primera vez que usted venga acá, tal vez usted ni siquiera sabe exactamente por qué está en este lugar. Tal vez, hermano, hay situaciones en el corazón que no podemos definir bien, circunstancias que no entendemos, porque Dios obra de maneras diferentes. En algunos Dios obra por medio de una palabra que nos tocó el corazón. En otros tal vez un problema matrimonial, en otros una enfermedad, en otros tal vez una situación económica, en otros una tremenda bendición. Dios obra de maneras diferentes. Pero quizá hemos llegado todos a un punto, mi hermano, de empezar a sentir y a desear que algo nuevo el Señor quiere hacer en nosotros, a sentir y a esperar en nuestro corazón algo especial, algo nuevo, a sentir, hermanos, que lo que a veces vivimos no es exactamente lo que esperamos y que necesitamos algo más del Señor. Hoy, hermano, mientras oraba, el Señor tal vez me traía esta palabra de hacerme pensar cuán importantes resultan los planes del Señor y los planes de Satanás, identificarlos en nuestra vida. Qué tan importante resulta para un creyente y para una persona poder abstraerse un poquito de su realidad y entrar en la realidad del Espíritu para identificar el momento que está viviendo y lograr del Señor respuestas. Hermanos amados, la Biblia nos enseña, creo que es el libro de Judas, el versículo 4, Judas no tiene sino un capítulo, dice: algunos maestros, algunas personas han entrado encubiertamente a enseñar doctrinas falsas. Y tenemos que mirar en estos tiempos que en nuestro corazón, mi hermano, muchas veces se han ido metiendo ciertas enseñanzas, están decantándose pensamientos que no podemos identificar con claridad, pero que hacen daño. Hay una porción en primera de Juan capítulo 2, quiero que usted por favor la busque en su Biblia, el versículo 15. Quiero que usted la busque, mi hermano, para poderle hablar de algo
con una base bíblica, porque a veces es un poquito difícil nosotros aceptar ciertas cosas. Primero de Juan, capítulo 2, versículo 15. Mire la escritura lo que dice. Dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Lo está leyendo? Miren por favor lo que dice. Dice: no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Hay una tremenda dificultad a la hora de enfrentar la situación de nosotros y a la hora, al momento de luchar por las bendiciones de Dios. Y es que el cristiano de estos tiempos finales, la iglesia de estos tiempos finales, ha sido enseñada por espíritus, por maestros, a amar ciertas cosas del mundo como si fueran del Señor. A amar, a tener en el corazón ciertos pensamientos mundanos y a confundirlos con los pensamientos de Dios. Mi hermano, yo le pido al Espíritu de Dios que traiga al corazón de cada uno de ustedes, y a ustedes que hoy permitan que el Señor les hable, en cuántas enseñanzas hemos estado en las que se enseña a amar las riquezas, en las que se enseña a amar ciertos aspectos necesariamente de este mundo, y que nos impiden diferenciarnos, y que nos impiden, hermano, acercarnos al Señor. Hay un mandamiento del Señor a través del apóstol Juan, donde dice y nos aclara: si el amor por las cosas del mundo se instaura en el corazón, el amor del Padre empieza a alejarse de nosotros. Y cuando yo pienso esto, cuando miro esto, mi hermano, miro un tremendo engaño de diferentes niveles, de diferentes instancias. ¿Quién no ama, mi hermano, la gloria de este mundo? ¿Quién no ama los reconocimientos de este mundo? ¿Cómo no amar, diríamos nosotros, ciertas cosas que necesariamente son agradables? Y a veces en la enseñanza y en la búsqueda de Dios estamos yendo detrás de cosas que tienen que ver exclusivamente con el mundo y no con las cosas del Señor. Hay algo que a mí me hizo pensar en estos días, y es por qué los judíos mataron al Señor en una cruz. Yo quiero que usted lo piense hoy. ¿Por qué lo crucificaron? ¿De dónde salió la idea de crucificarlo? ¿Por qué? Hay una porción, creo que está en el Evangelio de Juan, tal vez el capítulo 8, no recuerdo bien, está en los primeros versículos, tal vez el versículo 5, no recuerdo, donde el Señor estaba hablando y dice que los judíos cogieron piedras para matarlo. Y dice la Biblia que él se ocultó de ellos y se fue. En 2 ocasiones trataron de matar al Señor Jesucristo. Usted tal vez recuerda la historia de Esteban, que estaba enseñando, y dice que cogieron piedras, lo sacaron de la ciudad y lo apedrearon, ¿verdad? ¿A quién le pidieron permiso para apedrearlo? A nadie. No tuvieron necesidad de eso. Los judíos tenían cierta libertad, vamos a decirlo así, en medio de la sociedad, para matar cuando eran problemas de la ley. Pero cuando agarraron a Jesucristo para matarlo, no se conformaron con apedrearlo cuando pudieron apedrearlo. Cuando agarraron a Jesucristo, lo pudieron haber matado ellos mismos, hacer algo, lincharlo, para decirlo de esta manera. Pero lo toman y se agarran un trabajo político. Les toca ir a hacer lobby ante Barrabás, ante Herodes, durar 2 o 3 días allí para poderlo matar. Y yo me preguntaba, ¿por qué lo mataron en la cruz? ¿Por qué no lo apedrearon sencillamente? Tal vez nosotros digamos, pues para que se cumplieran las escrituras. Sí, se cumplieron las escrituras, pero ¿qué había en el corazón de ellos? ¿Por qué hicieron esto? El Evangelio de Mateo, el capítulo 27, nos habla un poquito de eso, en la crucifixión de Cristo.
Y hay algo que empieza a salir allá y que tal vez concatene con lo que el Señor me pone en el corazón en esta noche. Los últimos capítulos de Mateo, el capítulo 27, habla sobre la crucifixión de Cristo. Y en el versículo 41, 42, miren lo que dice el versículo 42. Mateo 27, 42 dice: a otro salvó. Están hablando los fariseos. Asimismo no se puede salvar si es rey de Israel. Mire lo que dice: que baje ahora de la cruz y creeremos en él. En Dios confía, que le libre él, si es que le quiere, porque ha dicho: yo soy el Hijo de Dios. Mire, mi hermano, algo pasó con la cruz. Yo quiero que hoy usted tal vez se imagine un momentico el fariseo típico hablando esto y diciendo con otros: si se baja de la cruz, voy a creer que es el Mesías. Más o menos lo que sucede: agarran a Cristo, pudiéndolo matar, no lo matan, sino que dicen: no solo vamos a matarlo, sino además vamos a hacer algo que lo humille. No solo vamos a destruirlo, no solo vamos a matarlo, vamos a pisotearlo, a destruirlo. Y la muerte de mayor afrenta que podían tener ellos, porque la Biblia dice que si colgaban a alguien era maldito, era justamente esa crucifixión. Entonces yo quiero que usted por un momentico entienda algo que estaba pasando allí, y es que el propósito de los judíos, que el propósito de Satanás, para que me empiece a entender, no es solamente matar a Jesús, sino además pisotearlo, además destruirlo, además hacerlo quedar mal. Pero en el corazón de los judíos estaba algo. Cuando lo suben allí, había cierto temor de decir: ¿qué tal se baje de la cruz? Y estaban diciendo: la verdad es que si se baja, ahí sí le vamos a creer que es Cristo. Estaba crucificado, no tenía ninguna opción humana, y empiezan a decir: si es Dios se puede bajar, y si se baja de la cruz voy a creer. Y empezaron y llegaron a un acuerdo diciendo que esta sea la prueba para saber si le hacemos caso a este loco o no le hacemos caso. Si se baja de la cruz es Dios, pero si no se baja, entonces lo habremos humillado, lo habremos destruido, lo habremos matado por completo. ¿Y cuál era el motivo del odio? Dice el versículo 43: porque se hizo a sí mismo Hijo de Dios. Yo le quiero hoy decir algo, mi hermano, para que usted hoy tal vez pueda entender ciertos aspectos de su vida. El propósito de Satanás no es matarlo. El propósito de Satanás es destruirlo. El propósito de Satanás es humillarlo. El propósito de Satanás es pisotearlo. Mire que hay cosas que a veces yo no entiendo. ¿Por qué con frecuencia el segundo o el tercer matrimonio es feliz, pero el primero no se aguantaban? Yo alguna vez hablaba con alguien y le preguntaba: ¿por qué si esa mujer no se lo aguantó a usted? Y si el marido de esa otra mujer no se la aguantó a ella, y ustedes dos se unen y ustedes sí viven felices, ¿por qué no funciona en la primera? ¿Por qué es esa cosa extraña, mi hermano, que sucede entre los jóvenes? Y es que pasa pero por montones, que dicen: pastor, cuando éramos novios vivíamos en fornicación 3 veces al día, pero desde que nos casamos mi mujer no quiere que yo la toque, o a él se le pasaron las ganas. ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso, mi hermano? Porque es que el propósito de Satanás no es destruir, no es matar, perdón, sino es destruir, es pisotear. Y algo pasó con Cristo cuando lo subieron allí. Como que en el mundo, en el corazón del hombre, hay cierta esperanza de ver algo sobrenatural para que podamos creer. Como que en el corazón del ser humano, mi hermano, está un pensamiento de que si algo raro, de verdad, algo raro sucede, vamos a creer en Dios. Muchos estamos pensando y esperando que algo especial ocurra para tal vez empezar a creer en Dios. Muchos les gusta y van detrás de señales extrañas. Hoy me decía un hombre con el que hablaba, decía: mire que hay fulano de tal, lo nombró,
que yo no sé qué será, pero me contó, me consta lo que hizo. Una vez oró por un hombre y le salió escarcha en las manos, y duró como 3 meses que cada vez que ese hombre hablaba de eso le salía escarcha. Y habló con no sé quiéncito, le puso la mano encima y le salió un poco de aceite, y tocó a fulano y quedó borracho como 3 meses. Y empezó a contar de cosas, le dio a alguien el poder y le dijo: usted va a dominar los elementos, cuando usted diga que llueve, va a llover. Y ese llegó como borracho a la casa y dijo: llueva, y hubo un escándalo de agua que, mejor dicho, y luego dijo: no llueva más, y ya no llovió más. Y yo pensaba en ese momento, mi hermano, ¿y para qué nos sirve eso? ¿Y por qué estamos esperando ciertas cosas portentosas, ciertas señales espectaculares para empezar a creer en el Señor? ¿Y por qué muchas veces cuando vemos esas señales, voy a decir algo un poquito raro, creemos que creemos, como que sentimos que el corazón decimos: ahora sí es, este sí es el momento? Y muchas veces estamos esperando nosotros en medio de las dificultades que algo pase para creer. Estamos esperando en medio de la cruz ver a Cristo bajándose de allí. Y el diablo, mi hermano, está preparando en muchas ocasiones planes tremendamente elaborados, una cruz para pisotearnos. A veces, hermanos, hemos llegado al momento de la cruz. A veces hemos llegado al momento de la terrible dificultad, donde nos sentimos, escúcheme por favor, donde nos sentimos destruidos por Satanás. Hoy una mujer llegó a la casa y me dijo, llorando, mi hermano, una mujer cristiana, y me dice: tengo mucha rabia, mi marido se fue con otra y le dio un viaje, le compró una casa, y empezó a decirme todo lo que no quiso hacer conmigo, lo que no quiso hacer con sus hijos, ¿por qué lo hace con otra? Y decía: y ahora me siento pisoteada, me siento burlada. Cuando estuvo conmigo siempre vivíamos de arrimados, a esta sí le compró casa. Conmigo andaba en una moto, a esta le compró carro. Y empezó a decir, ¿y cómo se sentía, mi hermano? Y yo tenía que pensar, mi hermano, qué difícil buscar una palabra de aliento allí. Qué difícil, hermano, cuando la situación se pone angustiante. Es difícil buscar, hermano, una palabra, porque entre otras cosas estamos esperando que algo suceda. Y a veces decimos que si Dios está conmigo, esto debe pasar. Que si Dios está conmigo, y estamos esperando una señal especial. Y esa cruz, ese momento terrible de dificultad, se convierte en un instrumento, en una herramienta de Satanás para avergonzarnos. Qué tremendo es, mi hermano, cuando pasamos la dificultad, cuando estamos metidos en medio de la dificultad, cuando alguien nos afrenta. Yo no sé si a usted le ha pasado, mi hermano, pero yo he tenido momentos de orar, tal vez citando el Salmo donde él pide venganza, diciéndole: Señor, mira lo que me están haciendo, haz algo, pelea por mí. Señor, si tú estás conmigo, permite. Y a veces uno le pone, no sé si señales o pruebas al Señor. Y la cruz, el momento de angustia, mi hermano, lo sentimos muchas veces como que el diablo nos está pisoteando. ¿Cuántas veces, se lo digo en el nombre del Señor, cuántas veces hemos dejado de venir a la iglesia por física vergüenza? ¿Cuántas veces, hermano, nos hemos alejado del Señor porque nos sentimos que el diablo nos derrotó? ¿Cuántas veces en medio de un enfrentamiento terrible nos acobardamos al punto que no podemos ni orar? Yo he visto esto en muchas formas, pero es muy difícil para una mujer luchar por su marido cuando la otra es más joven, cuando la otra de pronto está bien operada, cuando la otra no ha tenido hijos, ¿verdad? Qué difícil, hermano amado, es luchar contra una enfermedad cuando ya hay un diagnóstico que dice se muere. Se nos acaba, mi hermano amado, la esperanza que teníamos. Qué difícil es luchar cuando miramos un enemigo gigante y que se para y nos afrenta, que se para y dice: los voy a matar, los voy a destruir. Qué tremendo es, qué miedo hay, hermano. Alguna vez en la iglesia central un hombre terminó pero muy mal, porque estaba en la casa y una vez algo pasó y él hizo un reclamo al vecino.
y el vecino se quedó mirándolo y empezó a caminar hacia atrás y lo señaló y empezó a hablar un poco de cosas en unas lenguas extrañas y le dijo: le juro que lo voy a destruir. Y se fue caminando un brujo, y al tiempito encontró un mortecino sobre la casa y empezó a encontrar cosas, y ese hombre se llenó de tanto miedo, mi hermano. Una casa por allá en un sector muy bonito, costosísima, casi que la regaló, y empezó un miedo terrible en el corazón de ese hombre y terminó pero mal, hermano amado. Es difícil luchar cuando un brujo, una bruja viene a perseguir, cuando nos dicen le pusieron una brujería, cuando tenemos que enfrentar, mi hermano, tal vez las condiciones adversas. Qué difícil es luchar, hermano amado, se lo digo con el corazón, cuando nos hicieron daño de chiquiticos, cuando estamos como heridos, cuando no tenemos oportunidades, cuando ya llegamos a viejos y decimos: no estudié, no tengo nada, no tengo sino deudas. Y empezar a enfrentar ese gigante, qué difícil es. Y ese lugar, hermano, sentimos nosotros que es una afrenta de Satanás. Esa enfermedad sentimos que es una afrenta de Satanás. Tal vez esa dificultad. Yo les decía que días que experimenté algo un poquito gracioso tal vez, pero de verdad. Venía para la iglesia y venía en bicicleta, porque yo ando a veces en mi bicicleta, y le digo algo: cuando se mira uno, cuando lo miran a uno, como que lo señalan, como que lo miran a uno, le miran la bicicleta, y uno se empieza a sentir como menos que otro. Cuando tal vez, hermano, la ropa de uno no es la que usan los demás. En la universidad alguna vez pensé en competir o en presentarme para ciertas becas en algunas universidades privadas, y yo decía: así me dieran la beca todo pago, yo no me voy para una universidad de esas, porque qué tremendo llegar yo con mis jeansitos de 30,000 pesos, donde están todos mis compañeros con los jeans de 200,000. Qué difícil yo esperando la buseta cuando salen los otros en el carro, ¿verdad que sí? Qué difícil uno andar en bicicleta cuando los otros andan en buen carro. Esos, hermanos, son situaciones difíciles que, déjenme decirle, muchas veces las sentimos nosotros como una cruz, como un instrumento, una herramienta de Satanás, que nos avergüenza, que nos llena de temor cuando le preguntamos al Señor: ¿por qué a mí? Alguna vez una mujer allí en la iglesia central pasó una circunstancia terrible. Le murió a ella un hijo, y murió de leucemia. Y cuando ella iba a ir a la iglesia, la mamá le decía: ¿a qué vas a iglesia? La mamá le decía: si usted lo hubiera llevado a donde el brujo, su hijo estaría vivo, por su culpa está muerto. Yo le decía que le diera sangre de chulo, usted no quiso, por eso fue que se murió. Y esta mujer sufría, mi hermano. Y son circunstancias, hay enemigos que a veces pasamos tiempo y no hemos podido derrotar, y estamos sintiendo como que es un instrumento de Satanás para destruirnos. Cuando nos ponemos allí, tal vez los otros menean la cabeza y nos dicen: ¿y no es que es cristiano? ¿Cuántas veces hemos oído eso, mi hermano? Y a veces no necesitamos ni que nos lo digan, nosotros mismos nos decimos: pero ¿cómo así si yo estoy yendo a la iglesia? Pero ¿cómo así si yo estoy orando? ¿Por qué siento esto? ¿Cómo así si yo le pedí al Señor? ¿Cómo así si yo oré? ¿Cómo así? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Y nos sentimos abandonados de Dios, nos sentimos desesperados, nos sentimos asolados, hermano. Qué difícil entender la cruz no como una herramienta de vergüenza, mi hermano, sino como el instrumento de victoria donde Dios nos puso. La cruz, hermano amado, es el lugar donde podemos morir a lo que yo soy. La cruz, hermano, es el instrumento que el Señor permitió para que usted y yo muramos a lo que nosotros somos. Déjeme ponérselo de esta manera a mí. Para mí hoy, tener ciertos comportamientos en algunas áreas de mi vida no es difícil, pero hay otros pedacitos de mi vida donde tengo la sensación que si me los tocan, como se dice en el mundo, me hago matar, ¿verdad? Un hombre cristiano y buen cristiano me decía eso, me decía: pastor, yo tengo que ir a donde hacer esto y aquello, porque es que donde haga eso, ahí sí se me olvida que soy cristiano y termino en una cárcel. Me estaba diciendo de alguna manera: voy y mato a ese hombre o a esa mujer, ¿no es cierto?
Y yo pensaba en mi corazón, tal vez para él es difícil esto, para otra persona no lo será. Y esos lugares donde a veces somos humillados nosotros, donde somos tocados, donde nos sentimos tan mal, es justamente, mi hermano, el aspecto, la parte donde el Señor está mandándonos a morir. La cruz, que no solamente voy a decir puede ser vista, sino le voy a decir, la cruz es un lugar de vergüenza. En los enfrentamientos con el enemigo, cuando sentimos que él va venciendo, son un instrumento tremendo de vergüenza. Yo no sé si usted ha visto alguna película donde el bueno se hace el herido o permite muchas cosas y al final tiene un plan impresionante, mejor dicho, para vencer. Hermano, qué difícil es uno hacer esto. Qué difícil es uno vencer el orgullo para poder adquirir la victoria del Señor. Déjeme ponerle un ejemplo sencillo, pero tal vez usted lo haya vivido. Si usted, no sé, juega ajedrez, qué difícil es, hermano, aceptar uno muchas veces como que se burlen, como hacer alguna mala jugada para luego venir a hacer algo mejor. Qué difícil, hermano, es agachar la cabeza aunque sepamos que vamos a tener un buen resultado. Qué difícil, hermanos, se ha convertido para muchos en estos tiempos finales aceptar la cruz de vergüenza, sabiendo que algo especial va a pasar. Mi hermano, hoy estamos amando algunas cosas del mundo. Hoy lo vivimos nosotros y lo enseñamos a nuestros hijos. Si a usted le hacen algo, si a usted lo van a golpear, si a usted le pegan, uno enseña y le dice al niño, usted no se me va a dejar. A la mujer, mi hermano, le enseñamos, usted no se va a dejar de nadie. En la casa, mi hermano, qué difícil, se lo digo en el nombre del Señor, usted sabe cuántos problemas hay, porque es supremamente difícil la mansedumbre, ser noble, agachar la cabeza. Es supremamente difícil, hermano, ver a un gigante ofendiéndonos y esperar. Queremos, hermano, siempre salir a la defensiva. Queremos siempre, mi hermano, estar en un lugar de eminencia. Queremos en todos los aspectos mostrarnos. Yo se lo digo hoy en el nombre del Señor, qué complicado resulta aún en el ministerio ser humildes, si es que se supone, mi hermano amado, que el ministerio es una muestra de humildad. Pero yo escucho y siempre pasa lo mismo. Si un pastor llega a hablar con uno o alguien que está sirviendo, que pastorea alguna iglesia, habla con uno y se entera que uno también pastorea una iglesia, siempre la primera pregunta que surge es, ¿y cuántos hermanos tiene? Siempre. Yo he hablado tal vez con 50 pastores y solo uno no me ha preguntado eso. El resto siempre preguntan, ¿y cuántos tiene? Pero lo tremendo no es eso. Lo tremendo es que uno en el corazón quiere mentir y decirle 500. Qué difícil es, hermano amado, tener nosotros la capacidad de subirnos a la cruz y decir, estoy pasando un momento difícil. Tal vez el Señor me está poniendo, me está afrentando. Tal vez el Señor quiere ponerme como escarnio público. Eso no se enseña, mi hermano, porque hoy nosotros sentimos y hemos querido creer y aceptar ciertas cosas del mundo. Hoy si a mí me ofenden, tengo la capacidad, la posibilidad de ir y ponerle una denuncia, ¿verdad? Y decir, usted a mí me respeta, usted no me puede levantar la voz, usted no me puede decir esto. Hoy, hermano amado, el mundo está diseñado y para procurar ponernos en lugares altos. Las circunstancias del mundo están, el pensamiento humano está diseñado, mi hermano, para ponernos en lugares altos y ojalá de maneras fáciles. El pensamiento, el diseño del mundo, mi hermano, es que la cruz, lo que avergüenza, nadie lo quiere llevar. ¿Quién quiere llevar? Y yo hoy le digo en el nombre del Señor, las afrentas de Cristo. ¿Quién está dispuesto a que lo vituperen? Ni siquiera con justa causa. ¿Cuántas veces, hermano, usted lo ha pasado? ¿Cuántas veces usted mismo lo ha vivido, mi hermano? Que así cometa un error, pero si alguien llega a señalarlo, a juzgarlo, usted y yo, porque eso no es solamente usted, nos ponemos, como se dice, para la pelea. ¿Verdad que sí?
Cuando algo sucede, cuando una cosa nos empieza a subir a la cruz. Mire, vamos a ponerlo de esta manera. Fíjense que la principal causa del divorcio en los matrimonios es en los problemas de infidelidad. Y hombres y mujeres tienen el mismo pensamiento y dicen: yo me aguanto todo, pero si mi mujer se va a acostar con otro o mi marido se acuesta con otra, eso sí no se lo perdono. Y sucede algo curioso porque tiene mucha lógica, tiene mucha razón. En el fondo yo estoy de acuerdo, pero lo que yo no entiendo es cómo dicen: si se acostó con 100 personas antes de casarse no hay problema. El problema es que se acueste con uno después de casarse. Y cuando alguien tiene ese pensamiento, yo tengo la convicción de que no lo hace por amor a ella o a él, sino lo hace por orgullo. Porque es que el problema de las relaciones sexuales sí son muy graves, porque contamina, porque destruye, porque puede matar, pero eso igual funciona antes que después. Si se acostó con medio barrio antes de casarse, antes de ir a casarse, hay que ministrarse, hay que orar, hay que ayunar, porque esos problemas le van a destruir. Pero si sencillamente no le importa, la situación está, ¿saben qué? ¿Saben muchas personas que dicen? A mí ni siquiera me molesta que me haya sido infiel, pero ¿cómo se atrevió a hacer con una amiga, con alguien que me conoce? ¿Por qué se puso a decirlo? ¿Por qué me hace quedar mal? ¿Ahora qué van a decir? Yo eso no lo puedo perdonar. Porque, mi hermano amado, la afrenta es algo que nadie quiere sufrir. Hoy día las reivindicaciones, mi hermano, es algo que está a la orden del día, está en nuestra boca. Las peleas de las parejas, las peleas de los matrimonios, y aún, hermano amado, por favor, ojalá usted revise su corazón, aún nuestras comillas, peleas con Dios son por reivindicaciones. Queremos que Dios nos ponga en el lugar que creemos que debemos estar. Queremos, hermano, que en el momento de la aflicción el Señor se baje de la cruz, porque el Señor está en la cruz con nosotros. Y cuando viene el problema estamos diciéndole: si Él se baja y me baja a mí, voy a creer. ¿Usted se acuerda lo que le decía el ladrón que estaba clavado en la cruz? Le decía: sálvese y sálveme a mí, si es que usted es el Hijo de Dios. La reacción, hermano amado, natural cuando enfrentamos la cruz es querer que el Señor se baje de la cruz y nos baje a nosotros. Pero yo tengo un par de preguntas hoy, hermano, en el corazón. La primera: ¿por qué lo crucificaron? Y yo creo que la respuesta la hemos podido escudriñar un poquito, porque el diablo no quiere solamente matarnos, hermano, el diablo quiere avergonzarnos. Tal vez usted se pregunta: ¿por qué tiene que ser tan difícil esto que me está pasando? ¿Por qué seguir al Señor tiene que hacer esto? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me sucedió a mí? Y yo le digo, mi hermano, de una parte el diablo quiere avergonzarlo, pero de otra parte el Señor quiere hacer algo en usted. Hermano, déjeme decirle, yo lo he vivido. A veces cuando pasamos ciertas afrentas, a veces cuando uno se enferma, a uno como pastor le da miedo enfermarse. A uno como pastor le da miedo pasar una aflicción del cuerpo, porque uno tiene la sensación que los hermanos van a preguntar: ¿y cómo así que ora por sanidad y está enfermo? Yo creo que es que está en pecado el pastor, porque mire que no pudo venir al culto porque está enfermo. ¿Cómo así que poniéndose gafas luego no se encomendó al Señor? Y a veces, hermano, uno ora y le dice: Señor, no permitas. Cuando vienen estos virus, yo digo: Señor, que no me vaya a dar ni zika ni nada de eso. Y si me da, que no sea un domingo, Señor, porque qué tremendo que digan: el pastor no pudo venir porque está enfermo. Y a uno le da como cosa, porque en el fondo está ese pensamiento. Porque tal vez, hermano, es difícil pasar por una cruz, pero esa cruz, que es un instrumento de vergüenza, también tiene otro significado. Porque mi segunda pregunta es no solo por qué los mataron en la cruz, sino también yo me he preguntado por qué el Señor no se bajó de la cruz, si Él sí podía. ¿Por qué no se bajó? Y nosotros decimos: para que se cumplieran los planes del Señor. Sí, mi hermano, pero también porque el lugar de la muerte del cuerpo es el lugar de la bendición del Espíritu. Hay un pasaje, no conozco la cita, pero lo escribí por acá, mi hermano amado. Permítame, por favor, buscarlo. Creo que está en Gálatas. Está en Gálatas, el capítulo 5.
no lo anoté acá, pero déjeme buscarlo por favor. Gálatas capítulo 5. Versículo, déjeme por favor. Ubicarlo por favor. Tal vez el versículo 17, mi hermano. Pero hay otra porción que me gusta más. Pero el versículo 17 nos puede ayudar. Dice, porque el versículo 16 y 17 dice: digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Pero hay una porción que me gusta, creo que está en Gálatas. Sí, mírenlo, acá está, más adelantico, ahí mismo está. Mire, versículo 22. Yo quiero que lo lea con atención. Mire lo que dice. Dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe o fidelidad, mansedumbre, templanza o dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Pero mire el versículo que yo le decía: porque los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Hay algo acá que yo le quiero hoy dejar en el corazón a usted. Las bendiciones de Dios por las cuales estamos luchando, por favor, ojalá usted incluso lo dejara escrito esto, es que se ha enseñado principalmente la bendición económica como la bendición del Señor. Pero hay dos bendiciones adicionales de Dios. Una son los dones del Espíritu y otras son los frutos del Espíritu. Escúcheme, hay dos bendiciones además de la bendición económica. Digo además porque esa también es una forma en que Dios bendice: los dones del Espíritu y los frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu los menciona acá. Yo quiero que usted los analice brevísimamente. Dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, nada más hasta ahí. Miren lo que está diciendo el Señor. El Señor está diciendo que a los que somos hijos de Dios, a los que hemos sido tocados por la mano bendita del Señor, Él nos puede dar, por lo menos, además de otros, son 9 en total, pero Él nos puede dar amor. Mire, el matrimonio de fulanito se acabó. ¿Por qué? Pastor, lo que pasa es que yo no amaba a ese hombre. Pastor, yo amo a este otro hombre, y para ser feliz yo necesito estar con el hombre que amo. Eso es verdad. Para usted ser feliz necesita estar con un hombre que ama. ¿Amén? ¿Amén o no amén? Para ser feliz debe estar con una mujer que ama. Amén. Pero el amor es un fruto del Espíritu. El amor es un fruto del Espíritu. Si tenemos el Espíritu de Dios, vamos a poder tener amor en la casa y no vamos a necesitar dejar a nuestros hijos sin papá o sin mamá para poder ser felices. ¿Quién dice amén a eso? Dice, no solo amor, dice también gozo. Pastores, que no me aguanto a ese hombre. Pastores, que no me aguanto en la casa, una peleadera todo el día. La única solución es irme de la casa. Pero dice la Biblia, el fruto del Espíritu, que es gozo. Pero no el gozo que da el mundo, no por las razones del mundo. No necesitamos emborracharnos para estar gozosos. Tal vez no podamos entenderlo, pero algo acá funciona bien cuando el Espíritu de Dios está. Dice paciencia. Pastores, que yo no sé, pero yo escucho hablar a esa mujer, inmediatamente me pongo para los tiros. Pastores, que ese hombre me escucha, la demora es que yo le diga algo y ahí mismo peleamos. ¿Por qué peleamos? ¿Por qué no hay paciencia? Déjeme decirle, porque no está una bendición de Dios que se llama los frutos. Templanza, dominio propio. Esa es una bendición que da Dios, pero ¿a quién se la da? Dice, ese es el fruto del Espíritu. O sea, esa es una de las bendiciones que pone el Espíritu de Dios. Hay otra bendición que son los dones espirituales. ¿Cuáles son los dones? Sabiduría, ciencia, discernimiento, poder, sanidades, milagros.
discernimiento de lenguas o interpretación de lenguas. Amén. Esos son dones y esos son regalos, esos son bendiciones que Dios quiere poner. Yo quiero que usted me entienda esto y ojalá lo diga, mi hermano, hoy para usted. El Señor me puede bendecir. ¿Cuáles son las bendiciones de Dios? La plata, tal vez, pero la Biblia dice que esa es una añadidura, que las bendiciones de Dios son los frutos, es decir, que en mi vida abunde la paz, el gozo, el amor, el ser bueno, el ser fiel, el ser manso, el tener un carácter derechito. Son cosas que Dios quiere poner, pero también dice que Dios quiere repartir dones especiales. Qué bueno es, hermano amado, que usted se ponga a orar y Dios le hable. Qué bueno es que usted esté triste y Dios le dé una palabra. Le digo la verdad, Dios lo sabe, tengo motivos en mi corazón para estar afligido. Tengo motivos, dolor en mi corazón, situaciones, hermano amado, difíciles que enfrentar en hogares, en personas. Pero cuando oramos y el Señor me habla y me dice: no tengas miedo, porque en medio del problema terrible donde estás, estoy preparando algo para bendecirte, yo inmediatamente siento paz en mi corazón y digo: no me importa lo que pase, mi hermano. Pero cuando no está esa palabra, nos angustiamos. Qué tremendo es, hermano, cuando le dicen a uno: lo quiero matar. Alguna vez desde una cárcel empezaron a llamar al pastor para chantajearlo, para extorsionarlo, y le decían: sabemos cómo se llama su hijo, fulanito de tal, anda en tal carro. Sabemos cómo se llama su hija, sutanita, anda en tal carro, las placas son tales, sale a tal hora de la casa. Qué tremendo, mi hermano, uno decir: si salgo y no vuelvo. Pero ahí es donde podemos orar. Y si hay ese don, hermano, si está ese regalo de Dios y Dios nos da una palabra, uno puede salir y decir: no me importa, aunque se levante contra mi guerra, yo estaré confiado. Pero cuando hace falta ese don, cuando hace falta ese regalo de Dios, hermano, la vida se vuelve terrible. Cuando en el hogar se llena de pleito, cuando los hijos, hermano, se empiezan a perder y no nos damos cuenta a qué hora, cuando falta el amor, cuando falta el deleite, hay problemas. Pero mire lo que dice la Escritura, que es el versículo que yo quería decirles. ¿Cómo viene esto del versículo 23? Mire lo que es el versículo 4. Dice: porque los que son de Cristo, ¿qué pasa? Léalo por favor ahí, Gálatas 5, 24. Dice: porque los que son de Cristo han ¿qué? Crucificado. Los que son de Cristo han subido a la cruz. Los que son de Cristo han subido a la cruz su carne y sus deseos y sus pasiones. Hermano amado, estos regalos de Dios. ¿Usted quiere amor en su casa? ¿Usted quiere estar en paz en su hogar? ¿Usted quiere tener dominio propio? ¿Usted quiere tener templanza? ¿Usted no quiere ser agresivo? ¿Usted quiere esos dones del Señor? Pues es necesario que no quiera bajarse de la cruz, hermano amado, sino que antes, dice la Biblia, suba a la cruz su carne, suba a la cruz sus problemas, suba a la cruz sus pasiones. Y que estando allí, mi hermano amado, no anhele bajarse, sino más bien empieza a entender que la cruz no solamente es, hermano amado, una herramienta de vergüenza, sino también y sobre todo, mi hermano, es un instrumento de victoria en la vida del que quiera creerlo. Es un instrumento, mi hermano, es el mayor instrumento que podemos tener nosotros para ser vencedores. Hoy, hermano, tal vez hay que discernir algo en el corazón. Yo sé que el ser victoriosos, el estar en un lugar de eminencia es algo que todos queremos, yo también. Andar en un carro último modelo, todo el mundo lo quiere, mi hermano, a todos nos gustaría, eso es bonito. Ojalá con vidrios polarizados y aire acondicionado, claro que sí, qué bonito se siente. Y déjeme decirle, eso tampoco está mal. Pero la palabra del Señor dice: no menosprecien el día de las pequeñeces. Pero la palabra del Señor nos dice: aprendan a deleitarse en todo momento. Perdóneme que lo ponga de ejemplo, pero escuché algo. El domingo venían los hermanos para la iglesia y se nos varó el carro y nos tocó empujarlo. Y llegamos tarde, pero llegamos. Y yo pensaba algo. Decía: si a mí se me hubiera varado el carro cuando iba para la iglesia, pues, no siendo pastor, por supuesto, me pongo bravo.
Tal vez le doy una patada, lo dejo ahí, me devuelvo para la casa y digo, ¿cómo es posible que yendo para la iglesia se me vare el carro que está nuevo? Pero qué tremendo, mi hermano, cuando podemos nosotros decir, mi vida está escondida con Cristo en Dios. El diablo me puede pisotear, querer destruir, pero yo sé que el Señor está planeando algo para bendecirme. A esa cruz el diablo subió a Cristo pensando destruirlo. A esa cruz el diablo subió a Cristo pensando dejarlo en vergüenza, pensando pisotearlo por completo. Y él allá le decían los otros, bájese para que le creamos. Y el ladrón le decía, bájese y bájeme de una vez. Y los otros lo ofendían. Y él también en su corazón quería en el fondo. Acuérdese que había orado y le había dicho, no quiero. Y le dijo a Pedro, yo puedo pedir hasta 12 legiones de ángeles que me bajen de acá. Pero se quedó allí diciendo, la copa que me dio el Padre para beber, no la he de beber yo. Lo que el Señor me mandó a hacer no lo voy a hacer, y voy a esperar tranquilo, y voy a esperar confiado, y voy a esperar hasta el día que mi Padre me glorifique, hasta el día que me resucite de los muertos. Y tal vez escucho a Job diciendo, aunque me mate, en él voy a esperar. Y tal vez miro, mi hermano, yo a ese David allí mirando un gigante tremendo, y miro cuántos ejemplos de la Escritura, mi hermano, dispuestos a subir a la cruz, dispuestos a esperar lo que venga, con la confianza plena de que al final veremos la gloria del Señor, con la confianza plena de que miramos al Señor resucitado ayudándonos a nosotros. Hermanos, yo le digo hoy, seguramente pasamos momentos difíciles, y en el momento difícil la mayoría de nosotros, y perdónenme lo que voy a decir, tal vez tengo que pedirle perdón a Dios y aún a la iglesia, a ustedes, porque a veces la única posibilidad que a mí se me ocurre cuando hay una dificultad es que Dios responda diciendo sí. Cuando hay un problema, lo único que yo sé enseñar es tranquilo que Dios lo va a sacar, tranquilo que de la cruz Dios lo baja, tranquilo que eso no es para usted, tranquilo que no hay aflicciones, que no hay dificultades. Y yo le digo, gloria al Señor por cada vez que el Señor nos ha librado de la cruz. Pero también, hermano amado, tenemos que estar dispuestos a subir a esa cruz la carne, sus deseos, sus pasiones, todo lo que haya, a decirle, Señor, si acá me quieres ver vituperado, yo voy a hacerlo. Porque si tú fuiste vituperado, ¿quién soy yo para querer estar siempre exaltado? La Biblia dice, no amen el mundo ni las cosas que están ahí. No solamente, mi hermano, son las casas y los carros. También el Señor nos manda, no amen eso. Ténganlos. Si el Señor les da casas, tengan casas. Si el Señor les da carros, tengan carros. Si el Señor les da dinero, tengan dinero. Pero dice el Señor, no lo amen. ¿Cómo sabe usted que ama algo? Dice el filósofo, solo se odia lo querido, ¿no es cierto? Cuando nos duele tanto perderlo. Si usted tiene algo que no lo ama, que no le importa, pues si no lo tiene, tampoco le importa, ¿verdad? Si usted tiene un televisor porque el Señor se lo dio, y algún día entra un ladrón y le hace el favor de llevárselo, usted no llega a deprimirse, usted no se angustia. Usted dice, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre del Señor glorificado. Amén. Si usted tiene una casa que el Señor le dio y la disfruta, Dios nos guarde, pero viene el terremoto y se acabó, usted dice, el Señor me dio, el Señor me quitó, bendito sea el nombre del Señor. Si usted tiene un poco de plata que Dios le dio, pero usted no ama ese dinero sino ama a Dios, y algo sucede y el Señor se la quita, usted dice, el Señor me dio un tiempo bendición, ahorita me la quitó, la parte económica, sea el nombre del Señor glorificado. Pero cuando amamos, mire mi hermano, a veces, acá no, en otros lugares hay cristianos, en otras iglesias, que aman mucho lo que tienen. Y le roban la moto y dicen, yo no vuelvo a la iglesia. ¿Cómo es posible que me hayan robado una moto? No era sino modelo 67, todavía tenía la mitad de uso, estaba casi perfecta. ¿Cómo es posible que Dios me haya hecho esto? A veces, hermano, a veces nos quitan un problema de encima y nos ponemos tan furiosos, hermano amado. ¿Sabe por qué? Porque lo amamos. Y eso está bien. Si usted ama a un hijo, mi hermano, y se va, si el Señor se lo quita, le va a doler. Cuando amamos duele cuando lo quiten. Pero si usted no ama algo, si usted tiene un perro que es una destrucción en su casa y algún día, hermano, se lo llevan, usted se entristece, usted se va a buscarlo, usted le pone letreros, recompensa. No, usted dice, uy, gloria, ahí sí dice, Señor dio, el Señor quitó, gloria a Dios, ¿verdad?
Pero si su corazón está pegado a eso, ¿cómo se siente? Esa es la manera de nosotros saber. Piense cómo se sentiría usted sin algo. Y así va a saber usted. Si usted dice, uy, si viene otra y se me lleva el marido, gloria a Dios, porque usted no lo ama, ¿verdad? Pero si usted lo ama, le duele. Algunas dicen, yo no amo a mi marido, y cuando se va con otra, pastor, ayúdeme a orar para que vuelva, no era tan malo, porque sí lo ama, ¿verdad? La palabra de Dios dice, no amen el mundo ni las cosas que están en él, porque si aman al mundo, el amor de Dios no está en ustedes. Pero en el mundo no solamente está las casas y los carros, la plata y los bienes materiales. ¿Sabe también que hay en el mundo? El goodwill, lo llaman, el buen nombre. En el mundo está la posición, el estatus. Mire, mi hermano, que nosotros hacemos muchas cosas por estatus. Y así funcionamos. Muchas veces tenemos smartphone, pero no tenemos datos. ¿Para qué sirve un smartphone sin internet? Digo yo, para lo que sirven las tetillas de los hombres, para nada. ¿Para qué sirve? Para recibir una llamada. Pero hay que tener el smartphone, así no tengamos minutos, así no tengamos internet, pero necesitamos que cuando saquemos el teléfono para contestarlo, miren que es un teléfono costoso, ¿verdad que sí? ¿Por qué, mi hermano? Porque es una cuestión de estatus, es una cuestión de sentirnos bien. En la universidad uno sí que sufre con eso, ¿verdad que sí? Yo también tuve 20 años y un corazón vagabundo. Y cuando estaba, yo le he contado, hice un esfuerzo impresionante por comprarme un teléfono. En esa época eran caros, estoy hablando de 15 años, todavía eran caros los teléfonos. Hermano, y me compré lo máximo era que tuvieran color polifónico, eso era lo último, que no sonara la cucaracha, o que sonara la cucaracha pero en polifónico. Y me compré un teléfono y me voy antes a mandar lustrar los zapatos para una audiencia que tenía de preparación, y me está lustrando los zapatos cuando suena el teléfono, y voy a sacar el mío y dice el lustrador, no, no doctor, es el mío, y saca el mismito que yo tenía, igualitico, exactamente, color y todo. Ay, Dios mío, yo todavía estaba pagando el otro, duré como 3 años pagándolo, pero de ahí en adelante cada vez que lo sacaba me amargaba y yo decía, si este tienen los que lustran botas, qué tristeza la mía. Es una cuestión de estatus, eso está en el mundo. Hermano amado, ¿por qué las imitaciones son tan costosas? Que diga acá cualquier marca, que tenga acá el caimancito, así le falte un diente, pero que desde lejos por lo menos piensen que es original. Hermano, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué es lo que está en el mundo? Porque déjeme decirle algo, por favor, y recíbamelo hoy. En el mundo no está subirse a la cruz. En el mundo, mi hermano, está tener un nombre por encima de los demás. Pero la palabra de Dios nos enseña aquí en Gálatas, dice, pero los que son del Señor se han subido a la cruz. Los que son de Cristo, los que están preparándose para la venida de Cristo Jesús, dice, han subido a la cruz con su carne, con sus pasiones y con sus deseos. Tal vez, hermano amado, tenemos que empezar a mirar que la cruz no solamente es un lugar de vergüenza pública. La cruz es un lugar donde Dios va a preparar para ti algo que no has pensado, algo que no has imaginado. Los brujos, los hechiceros están tratando de destruir, están tratando de dañar, están tratando de meternos en problemas. Yo creo que los filisteos se sentían espectaculares con Goliat. Volvamos a la cita que empezamos para terminar allí, ahí en Primera de Samuel. Porque yo me imagino un poquito la escena. Primera de Samuel capítulo 17, perdóneme. Dice, el filisteo se asomaba y decía, desafío a las filas de Israel, denme un hombre para que luche contra mí, para que peleemos mano a mano. Yo me imagino la afrenta. Dice la Biblia que cuando Saúl escucharon esto, se acobardaron, tuvieron miedo, mi hermano. Yo quiero invitarle en el nombre de Cristo Jesús a que usted discierna ese gigante que tiene al frente, a que usted mire ese gigante que tiene al frente. Yo no sé cuál es, yo sé cuál es el mío, no sé, pero el Señor nos ha venido advirtiendo de planes de Satanás. Yo a veces me pregunto y tengo que encontrar respuesta. ¿Por qué, Señor, cuando nos agarramos a ministrar, a orar, vienen tantos ataques, enfermedad, problemas, se levantan?
nos golpearon el carro, vinieron contra nosotros, Señor, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué cuando estamos como buscándote más, vienen más problemas? Y muchas veces uno empieza a pensar y a decir, Señor, como que algo anda mal, Señor, líbrame. Y la gente le dice, pues si es que usted es cristiano, mire a ver qué hace. Pero cuando yo miro a este tremendo gigante, cuando miro estos tremendos problemas, también hoy yo quiero empezar a mirar la tremenda oportunidad que Dios está haciendo. Qué bueno es cuando yo escucho a algunos hermanos diciendo, mi hogar estaba acabado completamente. Es más, ya me había ido de la casa, ya tenía la maleta lista, ya estaba viviendo con otra, y de repente el Señor no solo me trajo de nuevo al hogar, sino me dio amor por mi esposo, por mi esposa, amo a mis hijos, vivo feliz. Y cuando eso pasa, mi hermano, a veces solamente esa palabra es capaz de hacer algo tremendo en el corazón de otro. Cuando hemos pasado por una cruz, el Señor prepara una tremenda bendición para nosotros, si es que podemos pasarla. Qué bueno es decir, el Señor me ha guardado y no he tenido enfermedad, es bueno. Pero decir, estuve desahuciado, me habían diagnosticado de todo y el Señor me libró y estoy sano, y por eso creo en el Señor Jesucristo. Tal vez esa palabra, mi hermano, hará algo. Qué bueno es poder ir a la universidad, tener a alguien que nos pague, que nos haga de todo, ¿no es cierto? Que nos dé. Muy bueno decir, Dios tuvo misericordia de mí, y mi papá fue un hombre de plata, mi mamá fue una mujer trabajadora, fui a tal lugar, gloria a Dios. Pero qué tremendo decir, hoy día no tengo ni idea cómo estudié, la mano del Señor estaba allí. Lo que sé es que hoy soy profesional, lo que sé es que hoy estoy sano, lo que sé es que hoy tengo un hogar bendecido, lo que sé es que hoy el Señor ha hecho conmigo algo. ¿Cómo? No sé. ¿De dónde? No sé. Pero sé que hay un Dios sobre la tierra que algún día estaba planeando algo para bendecirme. Y mientras el diablo estaba pensando que en esa cruz me destruía, ahí el Señor estaba diciendo, no tengas miedo, tú te encomendaste al Señor, el Señor te va a librar. Tú amaste al Señor, Él te va a librar. David, hermano amado, cuando miró a ese gigante, todos miraron el problema, pero David fue y lo enfrentó. Yo a veces me pregunto qué hubiera pasado si David falla con esa piedra. Él llevaba 5, pero yo estoy seguro que no le iba a dar oportunidad de lanzar 5 piedras. Por eso el Señor le permitió acertar en la primera. Pero yo estoy convencido, mi hermano, que en el pensamiento de él estaba, yo no sé qué vas a hacer tú, Señor, pero algo vas a hacer. Si yo fallo esta piedra, él se resbala sobre su espada, pero tú vas a hacer algo en favor mío. Si yo soy torpe, si yo yerro, Señor, porque soy torpe, tú me recoges. Si yo he cometido un error, Señor, tú me levantas. Si el diablo me está afrentando, Señor, en algún momento, tal vez tendré que estar en esa cruz, tal vez tendré que ser vituperado. Qué bueno, mi hermano, que allí podamos callar ante el vituperio. ¿Cuál fue la herramienta de Jesucristo desde que lo agarraron para crucificarlo? ¿Cuál fue la respuesta de él a los insultos? ¿Cuál fue la manera de él ser librado de todo? Dice la Biblia, enmudeció y no abrió su boca. Como cordero mudo fue llevado al matadero. Cuando lo maldecían, no respondió. Cuando lo injuriaron, calló. Cuando lo tentaron a bajarse de la cruz, no lo hizo. Yo le digo, mi hermano, nuevamente, infortunadamente algunos han entrado a enseñar otra cosa, pero a mí el Señor me ha mandado a preparar un pueblo para Él. Y el pueblo que el Señor va a rescatar, escúchemelo, tómelo de nota si usted quiere, el pueblo que el Señor va a recibir, a recoger, es el pueblo que ha crucificado su carne, que se ha subido a la cruz. Es el que actúa como Cristo, el que aprendió a enmudecer, el que aprendió a decir, yo me encomendé a Dios, voy a esperar que Dios me defienda. Yo me encomendé al Señor, voy a esperar que Él haga. Voy a estar tranquilo, sabiendo que el Señor es mi ayudador, no voy a temer. Sabiendo que el Señor me defiende, no voy a atemorizarme. Sabiendo que el Señor es justo, que Él no olvida ninguna de las cosas que yo he hecho. Sabiendo aún que si he pecado tengo abogado para con el Señor, pero no voy a permitir, hermano amado, que la tentación de bajarme de la cruz me robe la bendición. Tal vez, hermano amado, la situación de David no sea, o más bien la situación de nosotros no sea tan grave como la de David, pero nos recuerda algo, mi hermano, y es qué pasó con David al final. Dice la palabra del Señor
que David le habló en nombre del Señor. Luego dice la Biblia que lanzó esa piedra, mi hermano, con la honda. Y cuando ese hombre cayó aturdido allí, dice que agarró la propia espada. Mire, mi hermano, versículo 1 Samuel 17, por favor, versículo 51. Dice: entonces David corrió y se puso sobre el filisteo. Yo quiero que usted búsquelo todos. Le voy a dar tiempo que lo busque porque con este versículo terminamos. Búsquelo, por favor. Ahí, 1 Samuel 17, versículo 51, por favor. Búsquelo en el nombre del Señor. Mire lo que dice: entonces David corrió y se puso sobre el filisteo, tomó su espada, la sacó de la vaina y lo mató cortándole la cabeza con la misma espada. Por favor, un momentico, mi hermano, por favor. Dice la Biblia: corrió, agarró la espada, la sacó de la vaina, se puso sobre el filisteo y le cortó la cabeza. No había espada en su mano, no había esperanza de solucionarlo, pero ese hombre supo esperar en el Señor. Yo quiero, mi hermano, en el nombre de Jesús, cierre sus ojos por favor un momento allí, y usted va a reclamar esta palabra para usted.